Mi esposo me dejó por una mujer de 25. Me golpeó cuando no supliqué que volviera, pero cuando intentó quitarme a mis dos hijos adoptivos, el juez lo destruyó y perdió todo lo que amaba. Tengo 42 años. Trabajo en marketing para una empresa mediana de tecnología. Y hace como un año y medio mi vida explotó de la manera más extraña posible. O sea, mi esposo de 10 años me dejó por una mujer de 25, y digo extraña porque yo soy hombre, él también obviamente, y nunca en un millón de años me hubiera imaginado que eso pasaría. Supongo que debería empezar desde el principio, porque la historia es larga y tiene tantos giros que a veces ni yo mismo puedo creerla cuando la pienso. Philip y yo nos conocimos cuando yo tenía como 30 años. Él tenía 33 en ese momento. Nos casamos 2 años después y adoptamos a nuestros dos hijos, Sebastian y Wesley, cuando tenían 5 y 4 años respectivamente. Todo parecía normal, ya sabes. Teníamos nuestros problemas como cualquier pareja, pero nada que me hiciera pensar que las cosas terminarían como terminaron. La cosa es que mirando hacia atrás, ahora puedo ver todas las señales que ignoré durante años, tipo Philip siempre. Fue medio controlador, pero yo lo justificaba diciéndome a mí mismo que solo era su forma de mostrar que le importaba, ¿me explico? Como que si yo llegaba tarde del trabajo, él me llamaba 3 veces para saber dónde estaba, o si salía con amigos me enviaba mensajes cada hora preguntando cuándo iba a regresar. Yo pensaba que era normal, que así eran las relaciones, pero la verdad es que no lo era. También estaba el hecho de que Philip tenía este patrón de hacer comentarios que me hacían sentir mal, pero de una manera súper sutil. Digamos que me decía cosas como, ay cariño, esa camisa te queda un poco apretada, o no sé si deberías ordenar postre. Y en el momento yo me reía y pensaba que era broma, pero después me quedaba dando vueltas en la cabeza, ¿sabes? Los niños también empezaron a notar cosas conforme crecían, especialmente Sebastián, que siempre fue muy perceptivo. A veces me preguntaba por qué papá te habla así, o por qué papá se enoja tanto cuando llegas tarde. Y yo no sabía qué responderle, porque ni siquiera yo entendía completamente lo que estaba pasando. Todo cambió hace como año y medio. Creo que fue en marzo o tal vez febrero. No estoy muy seguro de la fecha exacta, pero sí recuerdo perfectamente ese día, porque fue completamente surreal. Yo me estaba alistando para ir a un evento de trabajo. Teníamos una cena con clientes importantes, y yo estaba en el baño poniéndome gel en el cabello cuando Philip entró y me dijo, tenemos que hablar. Y yo le dije, sí, claro, pero ahorita voy tarde. ¿Puede esperar hasta que regrese? Y él dijo, no, tiene que ser ahora. Me volteé y lo vi parado ahí con esa expresión seria que ponía cuando estaba a punto de decir algo importante. Y me dijo, me voy. Conocí a alguien y me voy a mudar. Yo me quedé ahí parado con el gel en las manos, literalmente sin saber qué decir, porque mi cerebro no estaba procesando la información correctamente. Tipo, pensé que era una broma o algo así. Y le dije, espera, ¿qué? Y él repitió, conocí a alguien. Se llama Cristina. Tiene 25 años y nos enamoramos, así que me voy a ir de la casa. Lo más raro de todo fue mi reacción. O sea, en las películas siempre ves que la persona que es dejada empieza a gritar o a llorar o a rogar que no se vayan, pero yo solo me quedé ahí pensando, ok, y sentí esta ola enorme de alivio que me recorrió todo el cuerpo. No estaba triste ni enojado ni nada, solo aliviado, como si alguien hubiera quitado un peso gigante de mis hombros que ni siquiera sabía que estaba cargando. Le dije, está bien, podemos hablar de los detalles cuando regrese del evento. Y él se quedó mirándome como esperando que yo explotara o algo así, pero yo solo agarré mi saco y me fui. En el carro de camino al evento, me di cuenta de que necesitaba contarle a alguien lo que acababa de pasar, porque era demasiado surreal para guardármelo, así que le iba a enviar un mensaje a Lawrence, un compañero de trabajo que es como mi mejor amigo, para contarle y tal vez hacer una broma sobre la situación, porque así soy yo. Uso el humor para lidiar con las cosas difíciles. Saqué mi teléfono en un semáforo en rojo y escribí, jajaja. ¿Adivina qué? Mi esposo me acaba de dejar por una mujer de 25. Literalmente me acaban de botar. Y le di enviar sin revisar bien a quién se lo estaba mandando. 2 segundos después, me di cuenta de que se lo había enviado a Philip en lugar de a Lawrence, y pensé mierda, pero la verdad tampoco me importó tanto porque ya qué más daba, ¿no? Llegué al evento, y traté de concentrarme en el trabajo, pero mi teléfono no paraba de sonar con mensajes de Philip, preguntando por qué estaba bromeando sobre algo tan serio y diciendo que yo no estaba tomando la situación con la gravedad que merecía.
No le respondí nada durante toda la cena. Solo apagué el sonido del teléfono y traté de hacer mi trabajo lo mejor posible, aunque mi mente estaba en otro lado completamente. Cuando llegué a la casa, como a las 11 de la noche, Philip estaba esperándome en la sala con esta expresión de furia que nunca le había visto antes, y empezó a gritarme que cómo me atrevía a burlarme de la situación, que él estaba siendo valiente al decirme la verdad y que yo ni siquiera tenía la decencia de tomarlo en serio. Yo honestamente no entendía por qué estaba tan enojado. Tipo, él era el que me estaba dejando. Él era el que había conocido a alguien más. ¿Por qué yo tenía que estar destruido o suplicarle que se quedara? Le dije, mira, Philip, tú dijiste que te ibas, y está bien. Podemos resolver todo de manera civilizada por los niños, y eso lo hizo enojar todavía más. Me dijo, ¿sabes qué? No me voy. Voy a quedarme aquí porque claramente tú no entiendes lo que estás perdiendo. Y yo pensé, estás bromeando, ¿verdad? Pero no estaba bromeando para nada. Los siguientes días fueron rarísimos. Philip seguía en la casa, pero ahora estaba súper distante, y al mismo tiempo, como obsesionado con hacerme sentir mal, tipo me dejaba ver mensajes de Cristina en su teléfono o me contaba sobre sus planes juntos solo para ver mi reacción, y cuando yo no reaccionaba de la manera que él quería, se frustraba todavía más. Una noche estábamos discutiendo sobre cómo íbamos a manejar la situación con los niños, porque obviamente necesitábamos decirles algo. Sebastián ya tenía 12 años y Wesley 11, no eran tontos, y estaban empezando a notar que algo raro pasaba. Philip insistía en que yo debía ser el que les dijera porque, según él, yo era el que no estaba luchando por el matrimonio, y yo le dije que eso era ridículo porque él era el que quería irse, y la discusión fue subiendo de tono hasta que de repente él me pegó una cachetada en la cara. Me quedé completamente congelado, porque nunca, en los 10 años que llevábamos juntos, Philip me había puesto una mano encima de esa manera. Mi mejilla ardía, y podía sentir las lágrimas formándose en mis ojos, pero no por el dolor físico, sino por la pura sorpresa y humillación de lo que acababa de pasar. Philip se quedó ahí mirándome con los ojos bien abiertos, como si él mismo no pudiera creer lo que había hecho, y luego salió de la habitación sin decir nada. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes con la puerta cerrada con seguro, y al día siguiente, cuando me levanté, Philip actuaba como si nada hubiera pasado. Me preguntó si quería café y me habló sobre el clima como si fuera un día completamente normal. Yo sabía que tenía que hacer algo, pero también estaba confundido porque parte de mí seguía queriendo creer que esto era solo un mal momento y que las cosas podrían volver a ser como antes, lo cual ahora sé que era completamente ilógico, pero en ese momento mi cerebro no estaba funcionando correctamente. Pasaron como 2 semanas en esta situación súper incómoda, donde los dos estábamos en la casa, pero básicamente no nos hablábamos, excepto cuando era absolutamente necesario. Y los niños definitivamente se estaban dando cuenta de que algo andaba mal. Sebastián me preguntó un día, mientras lo llevaba a la escuela, papá, ¿por qué tú y papi ya no comen juntos? Y yo no supe qué decirle. Entonces solo le respondí que estábamos teniendo algunos desacuerdos, pero que todo iba a estar bien, lo cual era una mentira, pero no sabía cómo explicarle la verdad sin destruir su mundo. Wesley era más callado sobre el tema, pero podía ver en sus ojos que también estaba preocupado. Empezó a tener problemas para dormir, y a veces lo encontraba en medio de la noche parado en el pasillo como si no supiera qué hacer. La relación de Philip con Cristina comenzó a tener problemas como al mes de todo esto. Resulta que ella no sabía que él todavía estaba viviendo conmigo, y cuando se enteró se puso furiosa y empezó a exigir que él se mudara inmediatamente con ella. Philip me contó todo esto. Una noche mientras tomábamos, vino en la sala, lo cual fue súper extraño porque llevábamos semanas sin tener una conversación real, y me dijo que Cristina era muy demandante y que estaba empezando a dudar si realmente quería estar con ella. Yo solo lo escuchaba sin decir nada porque honestamente no sabía qué. Se suponía que debía responder. ¿Se suponía que debía sentir lástima por él? ¿O qué? La situación con Cristina fue de mal en peor aparentemente. Ella quería que Philip le propusiera matrimonio a pesar de que apenas llevaban como 2 meses saliendo, y cuando él le dijo que necesitaba tiempo, ella amenazó con terminar todo. Un día llegué del trabajo, y Philip estaba sentado en la sala llorando con el teléfono en la mano, y cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que Cristina lo había dejado y que se sentía perdido y solo. Aparentemente ella le había dicho que si no estaba dispuesto a comprometerse completamente con ella, entonces no tenía sentido continuar la relación, y Philip quedó devastado. Lo más
Loco es que él me buscó a mí para consolarla. Tipo me abrazó y empezó a decir que había cometido un error terrible y que quería arreglar las cosas entre nosotros, y yo solo me quedé ahí parado sin saber cómo reaccionar porque todo esto era demasiado. Le dije que necesitaba espacio para pensar, y me fui a caminar por como 2 horas tratando de procesar todo lo que estaba pasando. Durante esos días, Philip llamó a Sebastián en medio de una crisis emocional, lo cual fue súper inapropiado porque Sebastián es un niño de 12 años y no debería estar lidiando con los problemas emocionales de su padre. Sebastián me contó después que Philip le había dicho que estaba muy triste y que no sabía qué hacer con su vida, y mi hijo estaba completamente confundido y asustado porque nunca había visto a su papá así. Esa fue la gota que derramó el vaso para mí. Una cosa era que Philip me tratara mal a mí, pero involucrando a los niños en su drama era completamente inaceptable. Le dije que necesitábamos tener una conversación seria sobre nuestro futuro, y él estuvo de acuerdo. Nos sentamos y hablamos por horas sobre cómo íbamos a proceder con el divorcio y qué iba a pasar con los niños. Philip intentó convencerme de que le diera otra oportunidad. Me dijo que lo que había pasado con Cristina fue un error, y que él realmente me amaba y quería hacer que nuestro matrimonio funcionara, pero yo ya había tomado mi decisión. Le dije que no, que lo que había pasado entre nosotros no se podía arreglar, y que lo mejor era seguir adelante con el divorcio de manera civilizada. Él no tomó bien mi rechazo, se puso defensivo, y empezó a decir que si yo no estaba dispuesto a intentarlo, entonces él iba a pelear por la custodia completa de los niños, porque obviamente yo era una mala influencia. Yo sabía que eso era solo su enojo. Hablando, pero de todas formas me asusté, porque no quería perder a mis hijos. Ellos eran literalmente lo único que me importaba en ese momento. Los niños seguían preguntando qué estaba pasando, y ya no podía seguir evadiendo la conversación, así que una tarde después de la escuela me senté con Sebastián y Wesley, y les expliqué de la manera más simple posible que Philip y yo nos íbamos a divorciar, pero que eso no significaba que dejábamos de quererlos a ellos. Sebastián hizo muchas preguntas. Quería saber si era su culpa y dónde iban a vivir y si todavía iban a ver a los dos papás, y yo traté de responder todo lo mejor que pude, aunque había cosas que ni yo mismo sabía todavía. Wesley no dijo nada durante toda la conversación. Solo se quedó ahí sentado con lágrimas cayendo por sus mejillas, y esa imagen todavía me parte el corazón cuando la recuerdo. Philip empezó a portarse cada vez más errático. Había días en que actuaba como si todo fuera normal y otros días en que ni siquiera me hablaba, y lo peor es que empezó a descuidar sus responsabilidades con los niños. Hubo una vez que se suponía que debía recoger a Sebastian y Wesley de la escuela, pero nunca apareció. Yo estaba en una junta importante en el trabajo cuando la escuela me llamó diciendo que los niños seguían ahí esperando y que nadie había ido por ellos. Salí corriendo de la oficina y manejé como loco hasta la escuela donde encontré a mis dos hijos sentados en la oficina del director, luciendo completamente perdidos y asustados. Cuando llegamos a la casa, Philip estaba ahí como si nada, y cuando le pregunté por qué no había recogido a los niños, me dijo que se le olvidó. Así de simple. Se le olvidó. Eso fue cuando decidí que necesitaba sacar a los niños de esa casa y buscar mi propio lugar. No podía seguir exponiendo a Sebastián y Wesley a este ambiente tóxico donde su padre actuaba de manera tan impredecible. Empecé a buscar apartamentos y encontré uno bonito de 3 habitaciones que estaba cerca de la escuela de los niños. No era nada lujoso, pero era suficiente para nosotros tres. Cuando le dije a Philip que me iba a mudar con los niños, se puso furioso y me amenazó con demandarme por secuestro si me los llevaba, pero yo ya había hablado con un abogado que me explicó que podía mudarme sin problema, mientras no saliera del estado, y mientras le diera a Philip acceso a los niños. La mudanza fue en un sábado lluvioso. Recuerdo perfectamente ese día porque Sebastian y Wesley me ayudaron a empacar sus cosas, y había esta mezcla de tristeza y emoción en el ambiente. Tipo estaban tristes de dejar la casa donde habían crecido, pero también emocionados de tener un nuevo comienzo. Philip no estuvo presente durante la mudanza. Dijo que no podía soportar vernos ir, así que se fue a la casa de un amigo por el día. Nuestro nuevo apartamento era pequeño comparado con la casa, pero lo hicimos sentir como hogar rápidamente. Los niños escogieron sus habitaciones y los dejé pintar las paredes del color que quisieran. Sebastián eligió azul oscuro, y Wesley eligió el LED verde. Las cosas estuvieron relativamente tranquilas por como un mes después de la mudanza. Philip venía a recoger a los niños los fines de semana,
y aunque la interacción entre nosotros era tensa, al menos era civilizada. Pero entonces Philip decidió que quería volver con Cristina, y aparentemente ella aceptó darlo otra oportunidad. Y sin consultarme a mí, ni prepararlos mentalmente a ellos, Philip llevó a Cristina a conocer a Sebastián y Wesley durante uno de sus fines de semana. Los niños llegaron el domingo por la noche súper confundidos e incómodos. Sebastián me dijo que habían pasado todo el fin de semana con esta mujer que no conocían y que papá actuaba súper raro con ella, tipo muy meloso y diferente a como normalmente era. Eso fue el inicio de una serie de decisiones terribles por parte de Philip. Empezó a priorizar su relación con Cristina, sobre sus responsabilidades como padre, cancelaba sus fines de semana con los niños, porque Cristina quería hacer otras cosas, o los llevaba con ellos a lugares donde los niños claramente no querían estar. Wesley empezó a decir que no quería ir con papá los fines de semana, y eso me rompía el corazón, porque yo nunca quise que los niños tuvieran que elegir entre sus padres, pero tampoco podía forzarlos a ir si realmente no querían. Philip se dio cuenta de que estaba perdiendo a sus hijos, y en lugar de reflexionar sobre su comportamiento y cambiarlo, decidió culparme a mí. Recibí una carta de su abogado diciendo que Philip iba a pelear por la custodia completa de Sebastián y Wesley, porque yo era inestable y estaba alienando a los niños en su contra, lo cual era completamente ridículo, porque yo nunca les había dicho nada malo sobre su padre a pesar de todo lo que había pasado. La carta también mencionaba el incidente, donde yo había hecho la broma sobre ser dejado, diciendo que eso demostraba que yo no tomaba nuestro matrimonio en serio, y que por lo tanto no era apto para ser el custodio principal de los niños. Me sentí completamente abrumado porque sabía que una batalla legal iba a ser cara y estresante, y porque tenía miedo de realmente perder a mis hijos, aunque racionalmente sabía que no había forma de que eso pasara. Contraté a una abogada que era increíble. Se llamaba Margaret y tenía como 55 años y había manejado cientos de casos de custodia. Me aseguró que basándonos en los hechos, yo tenía una posición muy fuerte. Empezamos a recopilar evidencia de todo lo que había pasado. Los mensajes donde Philip cancelaba sus fines de semana con los niños, el incidente donde no los recogió de la escuela, testimonios de maestros que habían notado que los niños estaban más felices y estables desde que vivían conmigo. Margaret también me preparó para el testimonio, explicándome qué tipo de preguntas me haría el abogado de Philip y cómo debía responderlas sin ponerme emocional o defensivo. El día de la audiencia de custodia fue uno de los días más estresantes de mi vida. Llegué a la corte temprano en la mañana y vi a Philip ahí con su abogado y con Cristina, lo cual me pareció súper inapropiado. Pero su abogado aparentemente pensó que sería buena idea mostrar que Philip tenía una nueva pareja estable. La audiencia duró como 4 horas. El abogado de Philip trató de pintarme como alguien que no se había tomado el divorcio en serio y que estaba más preocupado por hacer bromas que por el bienestar de los niños, pero Margaret contraatacó con toda la evidencia que habíamos recopilado, mostrando un patrón consistente de negligencia y comportamiento errático por parte de Philip. También llamaron a testificar a Sebastián, lo cual fue horrible porque mi hijo de 12 años tuvo que sentarse en ese estrado y responder preguntas sobre cuál de sus padres prefería vivir. El juez fue muy gentil con él, pero igual fue una experiencia traumática para todos. El juez tomó como una semana para dar su decisión, y fueron los 7 días más largos de mi vida. Yo básicamente no podía concentrarme en nada más y apenas dormía pensando en todos los escenarios posibles. Cuando finalmente recibí la llamada de Margaret diciendo que habíamos ganado, literalmente, me puse a llorar de alivio ahí mismo en mi oficina. No me importó que mis compañeros de trabajo me vieran. El juez me otorgó la custodia primaria de Sebastián y Wesley, con visitas supervisadas para Philip, hasta que pudiera demostrar que podía mantener una relación estable y responsable con los niños. Además, Philip tenía que asistir a terapia y a clases para padres antes de que las visitas pudieran volver a ser sin supervisión. Creo que eso fue lo mejor que pudo haber pasado, porque le dio a Philip el impulso que necesitaba para realmente trabajar en sus problemas, en lugar de solo culpar a todos los demás por sus errores. Philip empezó a tomar la terapia en serio, y poco a poco las cosas mejoraron. Las visitas supervisadas se convirtieron en no supervisadas después de como 6 meses. Y aunque nuestra relación nunca va a volver a ser lo que era ahora, al menos podemos comunicarnos de manera respetuosa sobre los niños. Cristina y él terminaron rompiendo definitivamente como 3 meses después de la audiencia. Aparentemente ella no quería estar con alguien que tenía tantos problemas sin resolver, y honestamente no la culpo.
Philip me mandó una carta larga hace como 2 meses, disculpándose por todo lo que había hecho y reconociendo que su comportamiento durante el divorcio fue inexcusable. No sé si algún día podré perdonarlo completamente, pero aprecio que al menos sea capaz de admitir sus errores ahora. Sebastian y Wesley están bien ahora. Ya llevamos casi un año viviendo en el apartamento y se han adaptado completamente a nuestra nueva normalidad. Sebastian está en 7º grado y le está yendo muy bien. Incluso se unió al equipo de soccer de la escuela, lo cual me hace súper feliz. Porque antes era muy tímido y no participaba en actividades extracurriculares. Wesley todavía tiene sus momentos difíciles. A veces se pone triste cuando piensa en cómo solían ser las cosas antes. Pero en general está mucho mejor que hace un año. Yo también estoy mejor. La verdad es que nunca me di cuenta de lo infeliz que era en mi matrimonio hasta que salí de él, y aunque el proceso fue horrible y traumático para todos, ahora puedo ver que era necesario. No me arrepiento de nada porque todo lo que pasó me trajo hasta donde estoy ahora, que es un lugar mucho más saludable y feliz para mí y para mis hijos. Y al final del día eso es lo único que realmente importa.